Amigo Mauricio Barrios con nosotros. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Gracias, buen día, ¿cómo estás, Felicia? Acá arrancando ya la segunda etapa del año. Así es. Pasa más rápido, creo. Sí, súper rápido. Así que bueno, como cada lunes, ¿no? Aprendiendo cosas para cuidar a nuestras mascotas. Así es. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, más allá de todos los otros temas que vamos viendo, pero este tema es mi día a día, básicamente, que son los hemoparásitos. ¿Qué son los Los hemoparásitos? hemoparásitos son microorganismos que van a transmitirse a nuestras mascotas y a veces también a nosotros, porque algunos son zoonosis, son transmisibles, van a transmitirse por vectores, ¿sí? O sea, otros insectos que van a, por ejemplo, picar a los animales o a los humanos y van a transmitir estos parásitos a las ¿sí? Estos parásitos ¿sí? Vamos a encontrar básicamente muchos tipos de hemoparásitos transmitidos. Pueden ser podemos encontrar hemoparásitos transmitidos por garrapatas, por pulgas, ¿sí? O por flebótomos también, por ejemplo, ¿sí? Sí. Que son los que transmiten la leishmaniasis, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, dentro de estos microorganismos podemos encontrar diferentes tipos de microorganismos de diferente origen, ¿sí? No son todos del mismo tipo, ¿sí? Por ejemplo, por dar un ejemplo nomás, podemos encontrar bacterias por un lado, podemos encontrar protozoarios por otro lado, ¿sí? Estos microorganismos, estos hemoparásitos, van a tener la característica de que justamente van a ser parásitos debido a que van a necesitar una célula en particular para replicarse, ¿sí? Para escapar a la inmunidad del animal, ¿sí? Y poder proliferar, poder perpetuarse, poder reproducirse, ¿sí? Como y obviamente va a ir perjudicando a la salud, ¿sí? Bien, para hacer un resumen, por lo menos de algunos nombres que las personas pueden llegar a sonarles capaz, podemos tener principalmente el que seguramente están conociendo, que es la leishmaniasis. Sí. También tenemos Ehrlichia, que también en realidad son hemoparásitos bastante propios del nordeste argentino, en realidad de todas las zonas cálidas, ¿sí? Podemos tener Ehrlichia, como dije, anaplasma, micoplasmas, ¿sí? Hepatosum también, que encontramos bastante en esta región del país, ¿sí? Y cada uno a veces puede llegar a producir sintomatología en particular, ¿sí? No siempre, pero algunos se puede llegar a sospechar de algún tipo de síntoma en específico. El veterinario, al llegar el paciente con su propietario a la consulta, puede llegar a explicarle al veterinario ciertos síntomas que observa en su mascota, ¿sí? Para que inicialmente el veterinario pueda llegar a sospechar de esta enfermedad, ¿sí? Y avanzar a lo posterior, que es el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico puede realizarse de diferentes maneras, ¿sí? El método más clásico para diagnosticar este tipo de hemoparásitos es el frotis sanguíneo, ¿sí? Que muchos propietarios también pueden conocer esto, que es que habrán visto que los veterinarios hacen un pequeño pinchazo que se puede hacer en la oreja, ¿sí? O en la cara interna del labio, ¿sí? Y mediante una gota con un vidrio, ¿sí? Se hace un extendido de esa gota de sangre. Después obviamente pasa por un proceso de coloración para poder identificar a las diferentes células de la sangre y posiblemente poder encontrar algún tipo de estos hemoparásitos que nombré. Este es el método más clásico, ¿sí? más común, porque nos permite a los veterinarios poder observar directamente a los parásitos, Claro. ¿sí? Y muchas veces también, mediante el frotis en general, poder realizar algún tipo de recuento de células o algún recuento de hemoparásitos si estamos enfrente de alguno, para determinar, por ejemplo, la carga parasitaria que está teniendo ese animal, ¿sí? Lo importante de esto es que no hay un solo tipo de diagnóstico, porque, por ejemplo, el veterinario puede no llegar a encontrar un hemoparásito en sangre con un frotis, pero no descarta la presencia de ese hemoparásito, ¿sí? Tenemos que pensar que esa pequeña gota
de sangre nos da mucha información, pero tampoco es siempre evidencia de todo lo que está pasando en el interior del organismo de nuestras mascotas, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que puede llegar a dar negativo, pero no significa que se descarte la presencia de los hemoparásitos, ¿sí? Por eso también hay otros tipos de métodos más rápidos, métodos un poco más costosos, pero más específicos, ¿sí? Como el PCR, por ejemplo, que se utiliza también mucho en la actualidad, pero es un poquito más costoso y un poquito más engorroso de encontrar el servicio que nos dé este PCR. Así que bueno, hay bastantes tipos de diagnósticos, ¿sí? El más clásico, el que realizo yo, por ejemplo, es el frotis sanguíneo, que hay algunas otras veces que este tipo de análisis se contrasta con otro análisis que es, por ejemplo, la punción de médula, que es casi lo mismo. Se extrae una pequeña porción de la médula mediante biopsia con una aguja, ¿sí? Del animal, y eso se realiza la misma técnica de extendido y obviamente posteriormente se colorea y se busca la presencia de los hemoparásitos, también para ver el estado de la médula ósea, porque estos hemoparásitos muchas veces se localizan en la médula ósea impidiendo que se repliquen las células normales de la sangre, ¿sí? Produciendo obviamente anemia y muchos otros síntomas, ¿sí? Yendo más a los síntomas, justamente, al ser parásitos que van a impedir la replicación aún así y destruir las células de la sangre, porque van a estar dentro de las células de la sangre, van a ir produciendo, por ejemplo, anemia, lo que se va a ver reflejado en nuestras mascotas como un decaimiento, ¿sí? Como a veces podemos ver que nuestras mascotas tienen dolor al levantarse o pueden caminar mal con los miembros posteriores. Podemos observar tipo moretones también en nuestras mascotas, porque algunos de estos hemoparásitos disminuyen la cantidad de plaquetas, ¿sí? Que son las encargadas en la sangre de coagular ante cualquier herida. Entonces, al disminuir la cantidad de las plaquetas, vamos a encontrar pequeñas hemorragias en algunas partes del organismo sin que haya habido algún agente traumático en nuestras mascotas. O a veces también el sangrado así espontáneo por los collares, por las narices, ¿sí? O a veces algunos síntomas dermatológicos, la caída del cabello en nuestras mascotas, muchas veces hay alopecia, esta pérdida de cabello en las orejas, ¿sí? O alrededor de los ojos. Eso es bastante característico de la leishmaniasis, ¿sí? Y bueno, obviamente vamos a encontrar un síntoma que es bastante frecuente en todos, que es la fiebre intermitente, ¿sí? Podemos ver a nuestras mascotas que están temblando, por ejemplo, de fiebre, después verlos bien, después nuevamente sentir sus patitas un poco calientes, después frías y así intermitentemente, justamente, que son estos síntomas inespecíficos que va a causar la enfermedad, las enfermedades en realidad. Y obviamente la importancia de todo esto es de importancia en la salud pública en general, porque, como dije al principio, no son enfermedades solamente que tienen un asiento en nuestras mascotas, sino que muchas veces se pueden transmitir, son zoonosis que pueden transmitirse de los animales a los humanos y también de los humanos a las mascotas, obviamente, mediante los vectores, como dije, las garrapatas, pulgas, flebótomos, por ejemplo, ¿sí? Entonces es muy importante prestar la atención y saber que hay métodos para prevención y para tratamiento de las enfermedades. Y como un dato, por ejemplo, ya más allá en el tema de hemoparásitos, hay algún hemoparásito en realidad que se puede transmitir por vía transplacentaria. O sea que la madre, si está contagiada, por ejemplo, hay un hemoparásito que es el hepatozón, que puede transmitirse mediante vía placentaria al cachorro, que es el único hemoparásito que está comprobado hasta el momento que puede llegar a contagiarse de esa manera de la madre a la cría, ¿sí? Y bueno, leishmaniasis, por ejemplo, tampoco solamente se transmite mediante un vector, sino también se comprobó que mediante la reproducción, ¿sí? Mediante el coito en las mascotas también puede transmitirse. Entonces, no solamente tener en cuenta repelentes y demás cosas para evitar la picadura del flebótomo, sino también hacer control como reproductivo también en nuestras mascotas. Es muy importante entonces ver
cuáles de todas las enfermedades es para ver el tratamiento. Exactamente. Y también al margen de eso, también realizar, y más aún en esta región del país, realizar controles periódicos, ¿sí? Realizar 1 o 2 frotis al año en nuestras mascotas es muy importante, más allá de que los encontremos sanos, los veamos sanos, ¿sí? Porque muchas veces hay pequeños síntomas silenciosos que van empezando en nuestras mascotas exactamente, y nosotros, si podemos identificar a tiempo algún hemoparásito que esté produciendo algunos síntomas o alguna disminución en alguna célula de la sangre que nosotros obviamente no podamos percibir sino mediante un análisis, es importante que se lo realice. ¿Hay una época del año donde aparecen más estos Generalmente, bueno, tenemos durante todo el año obviamente en esta región del país, pero generalmente se producen en las épocas de calor, ¿sí? Primavera, verano. Más atentos exactamente, porque es donde aumentan la cantidad de vectores en el ambiente. ¿Sí? Por ejemplo, la cantidad de garrapatas, vemos que en verano hay muchísima cantidad de garrapatas, también de pulgas, ¿sí? Y con la humedad, por ejemplo, también empiezan a aumentar la cantidad de flebótomos, transmisores de leishmaniasis. Claro. Entonces, también prestar atención a los cuidados más frecuentes que hay que hacer para evitar también la picadura de los flebótomos, ¿sí? Entonces, más allá de estar atentos a los síntomas que nos estabas comentando, realizar el chequeo. Sí, realizar chequeos. No esperar a que nuestras mascotas estén enfermas para realizar chequeos periódicos, ¿sí? Sino hacerlo antes, previniendo y no tratando. Exactamente. Como siempre, tan claro, Mauricio. ¿Dónde te encontramos? Bien, estoy en El Árbol Tienda de Mascotas, por calle Pago Largo 1234, ¿sí? En mi Instagram pueden contactarme también, es MB, de médico veterinario, _Mauricio_Barrios. Y si no, mi número particular es 3794 90 95 20. Que también es importante porque realizo consultas a domicilio. Eso es muy importante. Siempre hay que tener un veterinario amigo que realice estas consultas a domicilio porque uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar. Así es. ¿Reiteramos el número del teléfono? 3794 90 95 20. Muchas gracias. Gracias Hasta la a vos. semana que viene. Mauricio Barrio con nosotros, nuestro veterinario amigo, pasando aquí por la mañana de Info.